Amigos, gracias por estar en sintonía. Bueno, básicamente confirmaron lo que todo el mundo estaba diciendo, que todo el mundo estaba seguro. Nicolás Maduro no es venezolano, es colombiano. Y sí, sabemos que esto es desde hace mucho tiempo. De hecho, el panameño Guillermo Cochés, que estuvo en la OEA en el año 2013, fue uno de los primeros que dio una de estas evidencias. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Ahora mismo, con Nicolás Maduro ya en la celda de Nueva York, lo que antes eran rumores se convierten en evidencias forenses, ¿verdad? Que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York está usando para demostrar que la presidencia de Nicolás Maduro y no los fraudes que ha tenido, la presidencia desde el inicio es el mayor fraude de identidad en la historia del hemisferio. Sin precedentes, el único precedente que había no es ni siquiera un precedente porque fue un golpe que hubo en 1917 en Costa Rica. El Departamento de Justicia sabe que los documentos venezolanos no valen nada, por supuesto. Sabemos que el Alzheimer se convirtió en una fábrica de identidades, etcétera, para iraníes, Alex Zapa, todo el mundo le hacían lo que sea, todo el mundo lo sabe. Pero la justicia de Estados Unidos no se basa en el pasaporte venezolano de Maduro, sino que eso es como si fuera un papel de utilería. Ellos, debido a la corrupción sistémica denunciada por años, en su lugar la DEA y el FBI han estado aplicando unas técnicas de genealogía forense. Pero sabemos que eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque sí, pueden saber que él es de Colombia, pero cualquier persona, también un colombiano, pudo haber nacido en Venezuela. Pero no tiene que ver con el linaje de Nicolás Maduro. Pero hay un precedente, el de Guillermo Cochés, porque el panameño, el ex embajador panameño Guillermo Cochef, en el 2013, él presentó la acta de nacimiento de la registraduría de Cúcuta, con un número 231759. En ese momento, el gobierno de Juan Manuel Santos enfrió la noticia por razones geopolíticas en ese momento. Pero se sabe que ese era el acta del hilo del cual tirar. Y esto indicaba que un Nicolás Alejandro Maduro Moros nació el 20 de noviembre de 1961 en Cúcuta, un año de la fecha oficial que él siempre celebró en Caracas. Y que se habla de que hay unas curiosidades que se encontraron, que Maduro aparece registrado con un segundo nombre, Alejandro, ¿verdad? Entonces, en Venezuela él siempre se presentó como Nicolás Maduro nada más, pero hay registros en Cúcuta, pues, y testimonios de antiguos vecinos que han hablado de todo, ¿no? Y que algunos le decían este nombre compuesto. Y que hay también una prueba de que es un hecho jurídico en Nueva York, es la nacionalidad de la mamá, pues, de Teresa de Jesús Moro Acevedo, y que bajo el artículo 96 de la Constitución en Colombia, Maduro es colombiano por nacimiento, no solamente por ser hijo de una ciudadana colombiana, sin importar dónde ha nacido, pero por supuesto que muchos dicen, bueno, que con esto lo inhabilitaría constitucionalmente, pero tenemos que ir mucho más a esto. Hay investigaciones de gente como Walter Márquez, descubrió que agentes del G2 visitaron notarías en Ocaña y Cúcuta entre el 2012 y 2013 para arrancar las páginas de los libros de registro, etcétera. Pero lo que ellos no se dieron cuenta es que la inteligencia estadounidense ya había digitalizado muchos de esos libros años antes, durante operaciones de rutina que se dan contra el narcotráfico, etcétera. Y esas copias de seguridad habrían estado escondidas. Se habla que en algunos servidores de la CIA, ¿verdad? Quienes son ahora los que han aparecido en el juicio para demostrar estas actas. Y hay bastantes mentiras que se han dado. Hay evidencia de fraude, que es la incapacidad del régimen para fijar un solo lugar de nacimiento. Y sí, hemos visto eso, ¿no? Que Maduro y sus funcionarios afirmaron diferentes destinos. Hablarán de El Valle, Santa Rosalía, La Candelaria, etcétera, hasta en el Táchira. Pero la Estados Unidos está en contradicción estadística, que es una prueba de falsedad ideológica, porque obviamente no puedes estar en ninguno de esos 5 lugares a la vez. Pero se habla también de la edad que se le cambió. Hay unos registros donde apunta que él nació en el 61 y en Venezuela dice que en el 62 y que bueno, hay incluso hasta registros de una escuela primaria en el norte de Santander, donde un niño con su nombre y rasgo estaba inscrito en años que no coinciden tampoco con la supuesta infancia en cuestiones de edad. Otro dice que 2 años tiene de diferencia. Pero los antiguos amigos de la infancia en diferentes lugares han testificado bajo protección de que ellos recuerdan a Maduro, por ejemplo, jugando fútbol, trabajando cerca del mercado, etcétera, y que también se descubrió incluso hasta
un fraude de un matrimonio de 1994, porque cuando la madre de Maduro fallece, se registra como nacido en Rubio Táchira, a pesar de que se sabía realmente que era de Cúcuta. Esa es una de las primeras evidencias. Y que cómo leyó el FBI estos libros, porque básicamente se quemaron todos y borrados. Hay algunos que se dice pues que utilizaron algún tipo de tecnología especial y que básicamente hay un perjurio también dentro de esto, porque hay un cargo que no se puede esquivar, porque a diferencia de los cargos de narcotráfico, el perjurio es un cargo técnico y seco. Si Maduro firmó inscripción ante el CNE como venezolano por nacimiento, teniendo una partida de nacimiento en Colombia, comete un delito federal de fraude de identidad. Y eso anula cualquier tipo de inmunidad soberana que le querían dar, ¿verdad? Porque él llegó mediante a un fraude. Y el impacto y el final del mito es que Maduro, básicamente, ¿cómo va a poder explicar esto? Porque su fe de bautismo ni siquiera aparece en ninguno de estos lugares. Entonces, es algo que ya se había dado antes, pero estamos hablando de esta información que se tiene. Ahora bien, hay una pregunta muy grande en esto. Recordemos que la Constitución de Venezuela es tajante, dice en el artículo 138, toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Esto fue un gran problema para esos tiempos, 2013, por allá. Y si Maduro nació en Colombia, entonces nunca cumplió con el requisito 227 que dice venezolano por nacimiento sin otra nacionalidad. Entonces nunca fue el presidente legal. Y hay un efecto dominó bajo esta premisa. Cada decreto, ley firmada y cada nombramiento, incluyendo a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, es nulo de toda nulidad. Ahora, ¿qué pasa con las deudas con China y Rusia? Y ahí es donde hay un poco más de dolor, porque la teoría choca con la realidad financiera. Hay algo que se le dice deuda odiosa, que es una deuda contraída por un régimen para fines que no benefician al pueblo sin su consentimiento y con el conocimiento del acreedor de que el gobierno era ilegítimo. Entonces, Venezuela puede decir, mire, señores, ustedes les prestaron miles de millones de dólares a un ciudadano colombiano que usurpaba la presidencia y sus contratos no son con el Estado venezolano, sino fue con una organización criminal. Y muy bien que esas deudas son nulas, pero cuando se anulan deudas de manera unilateral, esto te saca del sistema financiero mundial. Pero al estar Maduro preso en Estados Unidos, por todo lo otro, pero también por perjurio y fraude, la justicia estadounidense le está dando el papelito legal a Venezuela para también quitarle esas cuestiones. Eso es doble dolor para Putin, para Xi Jinping, etcétera, para China, para todos ellos. Igual que ahora, porque hay que tener esto muy claro. Así mismo como eso se puede eliminar, también se pueden eliminar las cosas que están haciendo Delcy, como ocurrió en Costa Rica, que fue casualmente con cuestiones de petróleo y se echó para atrás. Eso era con Inglaterra, creo que era. Ese es el caso Tinoco, aquí lo tengo ya, 1923. Ese es el precedente mundial famoso que se estudia en todas las facultades de Derecho. El arbitraje de William Howard en el caso Aguilar Amori. Federico Tinoco dio un golpe de Estado en Costa Rica, gobernó 2 años, pidió préstamos a bancos británicos y cuando cayó, el nuevo gobierno dijo, hey, estas deudas son nulas porque Tinoco era un usurpador. Básicamente algo similar, pero lo único que es decir era un costarricense. Pero el fallo, el árbitro decidió que aunque el gobierno sea de facto, es decir, ilegítimo, que es lo que alguien decía, bueno, Maduro es el presidente de facto. Y de facto suena mal presidente de facto, pero es presidente ilegítimo. Eso es lo que significa, suena mejor. Sus actos administrativos normales, pagar salarios, mantener hospitales, etcétera, suelen ser válidos para proteger a terceros de buena fe. Pero las transacciones extraordinarias, como préstamos masivos que no beneficiaron al país, sí pueden ser declaradas nulas. Ahora, las leyes de tránsito o matrimonios celebrados bajo su mando no se van a anular, etcétera, por seguridad jurídica. Pero los contratos petroleros leoninos y las deudas de guerra con Rusia tienen todas las de ganar en un tribunal para ser anuladas. Estados Unidos dice que no se le va a pagar para nada a Rusia ni China y en todo caso estarían de último. Todo tiene que ser para Estados Unidos. Eso ya es un problema muy grande para Delcy, para Putin, todas estas personas que sabemos que ella se ha vuelto la enemiga. Igual con Cuba ahora, pero no porque Cuba haya comprado o haya dado nada, sino que ellos necesitan el petróleo. Entonces hay una paradoja con Delcy Rodríguez porque
ella está haciendo básicamente lo mismo, porque Washington la reconoce de manera táctica, no porque sea legítima, sino porque es la administradora y a ellos le conviene. Entonces ahí hablamos de lo que es reconocimiento versus legitimidad. Estados Unidos usa a Delcy para que ella misma firme la entrega de los activos, etcétera, y que para tratar de limpiar el desastre, pero es lo mismo. Cuando se compruebe la nacionalidad de Nicolás Maduro, entonces Estados Unidos puede presionar también a todos los demás y afuera, a Rusia, a China, y decir, bueno, lo de ustedes no funciona. Pero ¿qué pasaría en el juicio de Nueva York? Y que es, al no ser un presidente legítimo, no tiene protección diplomática. Tampoco la tendría de otra manera. Pero vamos a saltarnos todas esas cuestiones, sino a que se sepa ya de que es nacimiento de Colombia. Entonces, no tiene protección diplomática, se juzga como cualquier capo, no puede ni siquiera pedir lo que Noriega sí pidió, que sea un prisionero de guerra. Y tampoco aplica, pero como decimos, al ser colombiano, no puede tampoco solicitar ser un prisionero de guerra. Y prisionero de guerra significa que él va a estar ahí el resto de su vida en el mismo lugar donde él está. Y la única manera es que él suelte todo y que diga que es culpable. Ahora, el 16 o 17 de marzo, que tiene el juicio, la parte baja de Nueva York, en Manhattan, el día que sea culpable y que le diga, mira, tenemos todo esto, así que vas a perder todas. Y lo que él quiere tener una cárcel como la de Noriega, porque a él sí lo pusieron como prisionero de guerra. Entonces tenía como 2 cuartos, aunque no lo crean, tenían 2 cuartos, tenían ciertas salidas, etcétera, una privacidad, pero tenía máquina de escribir en ese entonces, pues 1989, 1990, perdón. Noriega tenía máquina de escribir, tenía ciertas cuestiones, tenía cierto mejor trato, ciertos alimentos, ciertas cuestiones, ciertos beneficios. Entonces quieren que Maduro diga de una vez culpable y colabore con todo lo que pueda, pero culpable para que eso no cueste más dinero. Y por eso es que ahora mismo él la está pasando muy mal, porque con el frío, con todo, etcétera, solamente sale 1 hora, etcétera, y que nada, y es bien chiquito, 2x3, por supuesto. Entonces, lo que hacen es que le dicen, ahí te vas a quedar el resto de tu vida, a menos que te podamos hacer un upgrade, pero tienes que, para que se llama lo que es la economía de derecho. O sea, es ahorrar plata a los contribuyentes, etcétera, y todo. Es ahorrar plata, no va a ser un juicio muy largo. Ya con la cooperación que él pueda hacer es otra cosa. Y sí, la Flores sabemos que va a cooperar, pero a ella igual le quedan 10 o 20 años. Para la edad de ella, etcétera, no es mucho tiempo tampoco. Y lo de Maduro es lo único que podría hacer eso. Y va a pagar. Pero es posible. Puede que él diga, no, yo me voy a arriesgar y lo siguen manteniendo allí. Pero ahora mismo, al no ser un presidente legítimo ni protección diplomática, se le juzga como a cualquiera. Eso de prisionero de guerra no lo va a poder lograr. Y que esto abre incluso para que las víctimas de la represión demanden civilmente a los bienes, cualquier cosa de Maduro, etcétera. Y que, bueno, esto lo estamos viendo porque es bastante importante. Y eso era antes rumores de pasillo, y cada quien tiene su versión, pero pronto vamos a ver muy bien la versión, porque se habla de que hay documentos que fueron presentados ante el juez Alvin Hellerstein este mes, y que se dice que el nacimiento de Maduro fue en Ocaña, norte de Santander, ¿verdad? Entonces hay un cargo también de perjurio, no importa lo que sea, lo que se dé, porque es una evidencia que se ha visto ahora. Hay una investigación de otras personas y que la nacionalidad de la mamá, pues, ahí se sabe. Entonces hay muchas cuestiones, pues, de que básicamente Maduro tuvo esta identidad oculta, un nombre de Nicolás Alejandro Maduro Moros, y que, bueno, en ese momento se negó la validez del documento, pero el primero que fue Guillermo Coche, fue El origen de la bomba, 2013. Y como vemos, pues Panamá siempre está ahí. En ese momento, acá le decimos Willy Cochés, él fue uno que peleó contra Noriega, y ustedes saben, y él fue embajador de Panamá ante la OEA. Y por supuesto que, bueno, vemos cómo todo esto forma parte de lo que siempre se ha visto, que Maduro es colombiano. ¿Es ese el mayor problema? No, pero sabemos que eso le quita una serie de beneficios que algunos creen que se les podría dar, cuando realmente sabemos que igual no importa. Ahí está el presidente de Noriega. Lo más que puede ser es que pueda pedir algo como Noriega, pero aquí está peor, porque ni siquiera es un prisionero de guerra.
Y las otras cuestiones, más que nada, tienen que ver con Rusia y China. Y por supuesto que esa también va a doler mucho. Si ya les duele, ya están, que se hablan de algunos atentados, etcétera, que se estarían dando entre algunos cubanos, Rusia, que quieren de todos modos que haya un caos, porque eso le duele muchísimo, esa cantidad de plata. Pero bueno, ahí estamos viendo lo que le cae a cada quien. Y así mismo como las actas, en donde gana Edmundo González Urrutia y María Corina Machado en Panamá, también tenemos ese pequeño aporte con Guillermo Cochés en Panamá. Por supuesto que él es uno de los que decía, los tigres no se convierten en vegetarianos de la noche a la mañana. Y eso es lo que él ha vuelto a decir hoy en día sobre Delcy y Jorge Rodríguez. Bueno, Carlos Pasquini desde Panamá, díganos aquí abajo ustedes qué opinan.